Les doy la bienvenida a Historias de la Enfermería. En la prehistoria, las diferencias, peculiaridades biológicas, determinan en esta época la participación y el reparto de actividades, lo que nos lleva a una ligazón de la actividad de cuidar a las características biológicas femeninas a las que se le asignaban actividades, como el mantenimiento del fuego, preparación de alimentos, calor, prácticas para promover el bienestar y alivio, la recolección de vegetales, lo que implica la selección de alimentos y obtención de conocimientos relacionados con sus propiedades y por lo tanto con los cuidados, y el cuidado de los gestantes, de los partos, y la prole para garantizar la especie y la vida. Los orígenes de la práctica de cuidado se relacionan directamente con las actividades de alimentación y de conservación del grupo, ligada a los aspectos de supervivencia descubierta por tanteos, ensayo y error. Este conocimiento de la naturaleza favorece la adquisición del saber hacer, del saber usar, que, elaborándose y desarrollándose, constituyen un patrimonio de ritos y de creencias en el seno del grupo. La revolución neolítica se caracteriza por el paso de la depredación a la producción y nos sitúa en las coordenadas de las prácticas de los cuidados o de las actividades de cuidar que se encuentran inmersas en el grupo y se encuentran desprovistas de premeditación e individualismo. En la civilización antigua, la información sobre las prácticas de los cuidados en las primeras civilizaciones proviene fundamentalmente de los papiros escritos sobre los siglos XX y XV a.C. Muchos de ellos conjugan invocaciones mágicas, exorcismos, rituales sagrados y concepciones astrológicas mezcladas con prescripciones racionales y claros conocimientos higiénicos y quirúrgicos. El estatus de la mujer egipcia era más elevado que en otros países orientales. Disfrutaban de la libertad, de la dignidad considerable y dentro del hogar tenían una posición de autoridad e importancia. A través de los manuscritos sabemos que los varones no practicaban la obstetricia, campo que estaba en manos de las parteras. Grecia y Roma, en los cuidados en los templos como el de Esculapio, siguieron una orientación mística y delegada de la medicina natural, a consecuencia de los remedios naturales y sobrenaturales suministrados en estos establecimientos de salud. En la Roma pagana, los nosocomi o subalternos actuaban como enfermeros en la valetudinaria, hospitales situados en los campos de batalla. Estos nosocomi dieron lugar a otra forma de ejercicio, distinta a la actividad que desarrollaban las mujeres, ya que los cuidados que daban se relacionaban con la fuerza física y con situaciones bélicas. En la época cristiana, con el cristianismo, aparece una nueva unidad cultural que se basa sus valores a partir de las Sagradas Escrituras que confieren a Dios el poder sobre la vida, la salud y la muerte. La enfermedad es permitida por los divinos en función del pecado y el principal medio que poseen los mortales para liberarse de sus dolencias es la oración. La enfermedad puede ser un instrumento de salvación tanto para los que padecen como de aquellos que se ocupan de los enfermos. El valor social que otorga el cristianismo al cuidado no posee objetivos que giren en torno a la constitución de un saber, sino de objetivos espirituales. Y así no fueron incluidos en el contexto gremial de la Baja Edad Media, como ocurrió con los barberos y sangradores. De esta forma, la caridad, en la que se encuentra su sentido, el concepto de ayudar. En la Edad Media,
La institucionalización de los cuidados se realizó por tantos medios objetivos distintos a los de una profesión. A pesar de ello, los cuidados afloraban a la sociedad. La mujer, como enfermera consagrada, desempeñaba oficialmente las tareas de auxilio a pobres, enfermos y desválidos, desde la igualdad y reconocimiento social que proporciona la filosofía cristiana, que intensamente influida por las nociones de humildad, a diferencia de otras actividades relacionadas con la salud, hace que la documentación en torno a la actividad desarrollada sea escasa. En la iglesia del siglo III, el obispo era llamado padre de los pobres, el diácono era su delegado y con él colaboraban las mujeres, generalmente viudas, que recibieron el nombre de diaconisas. Febe fue una de las primeras mujeres que se mencionan como seleccionadas para el servicio del diaconato. Se la conoce como la primera enfermera de la historia y se cree que asistía a los pobres en su propio hogar, siendo su principal objetivo ayudar a la salvación del alma, y la historia la refiere también como la primera enfermera visitadora. Por otro lado, la mujer romana, que por su condición de casada no podía ser diaconosis, recibía el nombre de matrona romana. El concepto de ayudar que impregna la praxis de enfermera bloqueó durante mucho tiempo la sistematización de los conocimientos disciplinares, por lo que era impensable el acercamiento al mundo universitario o la fundación de un estudio particular que impartiera enseñanza relacionada con el cuidado. En el Renacimiento, la revolución psiquiátrica, la Fundación de Pinel constituye para que los enfermos mentales se trataran con respeto y liberó a los pacientes de las cadenas. La atención médica estaba limitada a la familia acaudalada. La mayoría de los niños eran atendidos por familiares, vecinos, curanderos, que generalmente vivían en el campo. Los niños, esclavos, se atendían si los propietarios lo requerían. Las enfermedades más comunes eran la papera, el sarampión, la fiebre amarilla y la tosferina. Así surgen las comadronas como encargadas de atender a las mujeres en los partos. La enfermería del siglo XIX, la enfermería moderna, comienza con los cuidados a los pacientes en las instituciones hospitalarias, salud pública, educación, y se requiere una preparación formal y organizada. Las escuelas de enfermería seguían la filosofía de Florence Nightingale. Ella fue fundadora de la enfermería moderna, influyó en el desarrollo de la enseñanza, la práctica y la profesión. Con Florence nace la enfermería profesional y ella fue capaz de darse cuenta que el amor y la dedicación no bastaban por sí mismos para fomentar la salud o curar una enfermedad, sino que dependía de otros ingredientes esenciales como habilidades y experiencia y, por supuesto, conocimientos. ¿Cuáles son los factores que influyeron en la historia de la enfermería? Socioculturales. La imagen de enfermería era pobre en el siglo XIX. No tenían estudios. Algunas mujeres que cuidaban al paciente tenían mala reputación, robaban y su trato era cruel con el paciente. Pero es aquí que surge Nightingale y le da prestigio a la enfermería como noble, compasiva, con valores morales, religiosos, dedicada y sacrificada. La enfermería y la cuestión de género. Este autor, García, dice: el género constituye la categoría explícita de la construcción social y simbólica histórico-cultural de los hombres y las mujeres sobre la base de la diferencia sexual.
Lourdes Venería dice: el género es el conjunto de creencias, rasgos personales, actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian a hombres y mujeres a través de un proceso de construcción social que tiene varias características. Es un proceso histórico que se desarrolla en todos los ámbitos sociales, desde el Estado hasta la familia, y a través de las relaciones interpersonales, que además supone la jerarquización de estas características, de manera que lo que se atribuye al ámbito masculino se le asigna mayor valor. A lo largo de la historia, la mujer ha estado en las situaciones de reclusión, invisibilidad, subordinación y ningún poder social, lo que ha influenciado socioculturalmente con ritos, costumbres y factores que determinan la identidad y el desarrollo de la enfermería. El estereotipo femenino de sumisión y subordinación se muestra al describir la enfermera como un auxiliar del médico, con vocación de servicio al enfermo y a las instituciones, es decir, esposa, madre y empleada doméstica, al mismo tiempo esposa de el médico en su función de ayudante, madre de los pacientes en su curación y cuidado, y servicio doméstico en las instituciones de salud. Este tipo de cuidado circunscripto al ámbito de la mujer lo reduce a la esfera doméstica como un ámbito intrínseco a la mujer, por lo que además de este trabajo se la ve como un trabajo no productivo desde el punto de vista económico. Y para poder ejercer cuidado era necesario ser madre, abuela, suegra, es decir, relacionarse estrictamente con la maternidad. Se espera entonces que quienes ejerzan el cuidado tengan ciertas características asociadas al ser madre, como la abnegación, generosidad, desinterés, que fueron traspasados a la enfermera por ser una profesión mayoritariamente femenina, incluso hasta el día de la fecha. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron hitos en la historia de la humanidad que influyeron en todos los procesos y acontecimientos que vivió el ser humano. Estos hechos marcaron de igual manera el avance de la mujer en el plano laboral, pues desde entonces se empezó a hablar de la mujer como un componente productivo de la sociedad. Y en los años 50, 60 y 70 del siglo XX, cuando la medicina adquiere un espectacular desarrollo tecnológico, la profesión de enfermería tiene mayor acceso al conocimiento y al saber, y a pesar de ser controlada por la profesión médica. Comienza una difícil adquisición de grados académicos, ya que la enfermería se percibía exclusivamente como una disciplina práctica, existente el temor que las enfermeras fueran eruditas y supusieran una amenaza para la jerarquía médica. A lo largo del siglo XX hubo periodos de escasez de recursos de enfermería, ya que muchos se negaron a participar en una estructura laboral que ofrecía poca recompensa, muchas horas de trabajo y arduo, pero también salarios bajos. El imaginario colectivo presenta a la profesión con una característica definida de abnegación y entrega incondicional que solo confirma los estereotipos que se han estigmatizado a lo largo de la historia. Existen en el colectivo social de la idea que la enfermera no suele atender a un usuario sino bajo el criterio médico, lo que refuerza la idea de que esta profesión no posee autonomía. La enfermería aún es vista como ayudante del médico para aplicar tratamiento en lugar de ayudar a los pacientes de acuerdo a su propia evaluación. Al parecer, el mundo médico y jefatura administrativa desean una enfermera que trabaja todo el día sin tiempo a reflexión ni que le permita la adquisición de conocimientos y poder. Según algunos autores, muchas veces las propias enfermeras quienes entorpecen el proceso de desarrollo y autonomía profesional al poseer una autoestima baja, disminuyendo así su valor frente a la sociedad. Si vamos a la historia, la escuela del Hospital Británico en 1890 fue como consecuencia de las primeras corrientes migratorias inglesas que llegaron al Río de la Plata en el año 1827. Luego después también existieron muchas universidades
en Santa Fe, Rosario, la Escuela de NERS y visitadoras de higiene, dependiendo de la Facultad de Ciencias Médicas. Y también en Corrientes, en el noroeste, en Misiones, la Universidad de Buenos Aires, Adventista, una cierta cantidad de universidades que inician empezando a transformar estas escuelas en facultades. La Escuela de Enfermería de la Universidad Católica en 1961 consideraba por los informantes clave de mucha seriedad, alumnos con dedicación exclusiva, se cierra después de 10 años. La carrera de enfermería en 1974 de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que dictaba auxiliar y enfermera profesional. La Escuela de Ciencia de la Salud y el Comportamiento en 1985, una enfermería con terapia ocupacional y servicio social. Y así fueron varias universidades haciendo su historia. Asume en 1992 la dirección de la escuela una enfermera y inicia la licenciatura en 1993. También maestría en el 95 y asume también como decana en 1996 y también inician procesos de investigación. Tenemos una mirada de lo que es el pasado, pero también qué es lo que queremos crear en el futuro. Esta es la historia, así inició. Hoy, en 2020, tenemos una nueva realidad y esta nueva realidad la hacemos entre todos. Muchísimas gracias.